Bueno, estamos con el tema del DNU que modificó la ley de migraciones, la Ley Nacional de Migraciones. Esto es un DNU que salió a fines de enero, pero recién a fines de febrero, principios de marzo, se publicó en el boletín oficial, con lo cual ahí recién es aplicable. Todavía sigue el proceso del tratamiento en el Congreso para la ratificación final del DNU, y esto levantó bastante polvareda, una oposición principalmente de organismos e instituciones de derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria, por ejemplo, pero fundamentalmente de las comunidades migrantes y, sobre todo, de las comunidades boliviana, peruana y paraguaya, de fuertísimo asentamiento en el país y en la región, sobre todo, ¿no? Aquí en La Plata, el Gran La Plata, de una población muy importante de esas comunidades. Claro, así como cualquier avance reaccionario que hay en la política en el país, siempre eso trae, ¿no?, un proceso de organización, ¿no? Trae también esa otra cara de la moneda, que es algo en algún sentido positivo, que es organización popular. El DNU de Macri lo que plantea es un DNU además, ¿no?, de necesidad de urgencia, en un momento donde el Congreso no estaba funcionando. Esto fue también apelado por los organismos, diciendo que no había ni necesidad ni urgencia. Se basa en la emergencia en seguridad pública, esto según lo dice el DNU, provocada por hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento. En esa semana habían ocurrido algunos casos importantes de un asesinato, donde había una persona migrante involucrada, o sea, el sospechoso era migrante, es migrante, y se señala además que el bien común se ve afectado por las graves consecuencias, esto es textual, que provocan los delitos cometidos por las personas migrantes y que resulta necesario llevar adelante nuevas estrategias contra el delito y la violencia. Lo que hace entonces es endurecer las condiciones de residencia, tanto para el otorgamiento de la residencia como para que no sea retirada esa residencia, así sea definitiva, y plantea algunas cuestiones específicas en las cuales se avanzaría en la expulsión de los migrantes. Uno, por ejemplo, es la fraguación de documentación migratoria, o la irregularidad en ese aspecto. Alguien que, no sé, truchó un documento, una certificación respecto a, y que se involucre con los papeles de residencia, sea la temporaria, la permanente u otras formas. Es bastante complejo también todo el sistema ese. Te detectan eso afuera del país. No importa incluso las cuestiones, o por lo menos ahí no está contemplada la cuestión familiar, los derechos del niño, que también fue apelado, fue marcado por la Comisión Provincial por la Memoria. Se expulsa un padre, una madre y el niño, digamos. Claro, hay que tener en cuenta también con esto que decís de la documentación, el problema gigante que también significa para los migrantes esto de ir a hacer todos los trámites a 1 y 44, que está ahí, ¿no?, el Ministerio del Interior. Cada vez que me acerco, que voy, bueno, tienen que esperar un montonazo de horas ahí para poder realizar sus trámites no sé, vecinas con 3, 4 nenes que tienen que pasar ahí varias horas para solucionar ese trámite. Definitivamente, acá hay un tema muy sensible, el que voy a contar a continuación, que es el tema del debido proceso y los derechos y las garantías constitucionales que tiene una persona sospechada de cometer un delito, que tiene que ver que también plantea dos situaciones en las cuales se puede expulsar a los migrantes, que es por una condena por tráfico de armas, de personas estupefacientes, órganos y tejidos. Bueno, son delitos graves, ¿no? Lavado de dinero, inversión en actividades ilícitas, y también cualquier tipo de condena que prevea una pena privativa, o sea, que sea posible cumplirse dentro con prisión efectiva, ¿no? Efectiva. Pero eso no sería el problema en sí, o lo es, algo ya parecido plantea la ley migratoria vigente, sino que esta lo que avanza es sin condena firme. Es decir, una persona la agarran por un delito, no sé, robo a mano armada, por ejemplo, o algo menor. Esa condena lo puede llevar a la prisión, con lo cual una sentencia en primera instancia ya es definitiva para que te puedan expulsar. O sea, una persona no es, hasta que no hay una sentencia firme, o sea, hasta que no hay una revisión, hasta que no se terminan las apelaciones, que es un derecho constitucional que tiene cualquier persona sospechada de un delito, te pueden expulsar con un fallo de un juez de primera instancia, listo. No hay apelación ni nada. Eso es una cuestión que los juristas... Una investigación. Bueno, hay un primer proceso que es la que lleva a la primera instancia, pero no hay la posibilidad de la apelación, e incluso una segunda apelación más allá de la Cámara, ¿no? Entonces, esto lo han objetado los juristas, los constitucionalistas, con que ahí se está afectando fuertemente el derecho constitucional. Igual, si quisiéramos profundizarlo, podríamos traer a Mauri o hacer algo específico. La idea era ver la cuestión general. Se ha avanzado en este sentido. La semana pasada el senador Pichetto, que es el jefe todavía de la bancada del Frente para la Victoria, presentó un nuevo proyecto
que va en sintonía con el DNU, o sea, una reforma en la ley vía Congreso, no vía DNU como lo hizo Macri. Y es importante, queríamos rescatar un momento de Pichetto del año pasado en una entrevista televisiva que dio, donde hacía una referencia, cuando todavía no estaba el DNU, a la situación de los migrantes en Argentina. A ver, lo tenemos. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, es muy interesante, y ajuste delictivo de Perú, es muy interesante, es realmente interesante el tema. Casi diría apasionante, porque Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio, donde no hemos tenido, esto es una situación que se viene arrastrando de la década de los 90 con respecto al tema de distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. Bueno, y esto en La Plata ya generó, esto no los dichos de Pichetto, sino en la situación. Terrible los dichos de Pichetto, terrible. Bueno, hay que, para prestar atención ahora, el Senado está ahora mismo, digamos, yo recién puse un poquito la transmisión en vivo, estaba Pichetto hablando, ahora mismo está sesionando el Senado de Nación. Con otros temas, pero bueno. Con otros temas, pero bueno, están ahí, bueno, está Menem presente. Volvió a aparecer. Bueno, esto generó, como decías vos al principio de Rama, una respuesta organizativa de sectores sociales, claramente y principalmente de las comunidades migrantes. Aquí en La Plata se articuló lo que es la Coordinadora Migrante, que viene desarrollando desde fines de febrero más o menos actividades. Hoy va a haber una, que es una charla llamada Migración, Derechos Humanos y Trabajo, que se está realizando a partir de las 5 de la tarde, con lo cual pueden empezar más o menos a ir y escuchando la radio por los auriculares y después arrancan con la charla. Esto va a ser en la sede de la CTA Autónoma 5489 y el día de mañana, como decía ya al principio, está convocado un paro migrante, que es principalmente en Buenos Aires, se va a estar acompañando desde la región con una radio abierta y volanteada en el centro platense en 7:50 difundiendo la problemática. Y justamente para conocer un poco más cómo viene esta experiencia de la Coordinadora Migrante, estamos en comunicación con Isaac Quispe Rojas, que es uno de los integrantes de la Coordinadora Migrante. Muy buenas tardes, Isaac, te saluda Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Facundo. ¿Cómo andás? Gracias por el llamado. No, por favor, bueno, si nos podrías comentar un poco cómo viene esto, cómo nació la Coordinadora Migrante aquí en La Plata. Bueno, mira, la Coordinadora nace a raíz del decreto decreto de necesidad de urgencia, el 70-2017, que salió del boletín oficial, fue público el 30 de enero de este año. Bueno, a partir de ahí nosotros a los 3 días convocamos una manifestación frente a Migraciones en 1:44, ahí frente a la estación de trenes, para manifestar nuestra preocupación profunda sobre lo que consecuencias de este decreto, ¿no?, que vienen a perseguir y a discriminar lisa y llanamente a las personas por su condición migratoria. Nos preocupa que desde el Estado, desde el gobierno nacional, se promuevan este tipo de políticas que en nada ayudan ni favorecen a la garantía y a la integración de las sociedades, ¿no? Uh-huh. En el último tiempo, a partir de la Coordinadora y también movilizaciones que han habido en Buenos Aires, hubo diferentes repercusiones. Desde la Comisión de Derechos Humanos de Diputados se hicieron espacios abiertos, se han realizado manifestaciones de distintos organismos. ¿Ven que hubo algún tipo de recepción de parte del Congreso, de parte del Gobierno Nacional, o ven que todo sigue encaminado? No, ya no hay ningún interés en querer modificar ni discutir con los actores, que en este caso somos los actores involucrados, los migrantes, ¿no? Se nos ha convocado a ninguna mesa para debatir esta reforma, este decreto que reforma la 25871 o la ley de migración. Vemos con preocupación. Sí han habido por ahí apoyo de otros sectores, como bien decías vos antes, hace apenas un mes se realizó una audiencia pública convocado por el Frente de Izquierda, por el Partido Obrero en particular,
donde llevamos, convocaron a distintos actores, migrantes, espacios de la sociedad que ya radican acá en Argentina, y llevamos nuestra ocupación, ellos se comprometieron a trabajar. También ha estado de parte del Centro de Estudios Legales, el CELS, ¿no?, que ha manifestado un amparo, una medida de amparo para rechazar este decreto, con la cual nosotros estamos de acuerdo con el amparo, pero también han habido distintas manifestaciones de distintas organizaciones como Amnistía Internacional, CAREF, el organismo que nuclea a los refugiados en Argentina. Bueno, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reunió con el gobierno nacional, ¿no?, con los representantes, en este caso Claudio Arruz, para pedirle explicaciones sobre este decreto. Bueno, todas estas instituciones y organismos internacionales han llamado la atención al gobierno nacional respecto de el decreto, que es violatorio de derechos fundamentales del ser humano por solamente su condición migratoria. Entonces, nosotros estamos profundamente preocupados y vemos con buenos ojos que estos organismos internacionales, organismos nacionales, algunos actores de la política local también se estén manifestando en contra de este peligroso decreto. Muy bien, buenas tardes, Isaac, te habla Ramiro, ¿cómo estás? Acá tengo una de las tantas gacetillas que han salido, que el 30 de marzo del 2006 murieron 6 personas, migrantes, en el incendio de un taller textil, que esas personas, bueno, eran trabajadores e hijos de trabajadores migrantes. Así que bueno, eso es lo que decía una de las cuestiones. Sí, es simbólico. En realidad los compañeros que están trabajando en el tema del paro migrante fuerte son los compañeros de Capital, la coordinadora que está allá. Nosotros adherimos y sumamos fuerza para que acá en La Plata, en la región, también haya algún tipo de manifestación, ¿no? Bueno, Isaac, y la convocatoria para hoy, para mañana en La Plata, ¿qué es lo que se va a estar realizando bien? Bueno, hoy vamos a estar realizando una charla sobre migración, derechos humanos y trabajo en la Central de Trabajadores Argentinos, ubicado en 54, 8 y 9. Va a ser ahora, dentro de minutos, a las 5 de la tarde. Bueno, esperamos a la sociedad, convocamos de paso, avisamos de que se acerquen, que puedan escuchar, que nos puedan escuchar nosotros como migrantes. Y mañana, jueves 30, en el marco del paro que hace también ATE, también nosotros vamos a estar convocando este paro migrante que lo vienen trabajando los compañeros de distintos lugares del país, no solamente la capital federal, sino compañeros de Mendoza, compañeros de Santa Fe, compañeros de Córdoba, la capital federal y bueno, La Plata, que se suma recientemente, hace una semana nosotros nos sumamos. Y bueno, la idea del paro migrante en concreto es decirle a la sociedad, ¿no?, y a las autoridades nacionales que los migrantes no estamos vinculados al delito, sino que venimos acá, también somos laburantes, que también somos estudiantes, somos profesionales, y de alguna u otra manera aportamos con nuestro granito de arena a que la sociedad argentina también salga para adelante, ¿no? Más aún en un periodo de crisis como el que se vive hoy. Bueno, Isaac, muchas gracias por la atención y quedó hecha la invitación para las 2 jornadas. Hasta luego. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias a Ramiro, gracias a vos, Facu, bueno, y gracias al público, a Radio Oyente también. Ahí quedó hecha la invitación, ahí pasaba el testimonio de Isaac Quispe Rojas, respecto de integrante de la Coordinadora Migrante, y algo que él decía, y es interesante ampliar esto de el argumento central que utiliza el DNU, que utiliza el Gobierno Nacional, que es ubicar a los migrantes como, a algunos migrantes, ¿no?, como los responsables del delito y del delito organizado en el país. Las estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dice que en 2015, que son las últimas estadísticas, en Argentina había 71.400 personas privadas de la libertad. De todo ese universo, el 6% eran extranjeras
con lo cual un número mínimo, y específicamente a disposición del Servicio Penitenciario Federal, es decir, con causas federales que son las causas graves, ¿no? Narcotráfico, trata, esos crímenes, las cuestiones, los crímenes que son de jurisdicción federal y no de las provincias, por ejemplo. Tiene 10.000 detenidos, de los cuales 2.199 son extranjeros. O sea, de todo el total de extranjeros detenidos, la mitad está a disposición del Servicio Penitenciario Federal, y puntualmente de esas personas detenidas, la gran mayoría no son residentes, sino incluso uno dice, bueno, el delito generalmente está asociado a lo masculino, no al varón. La mayoría son mujeres y que son detenidas en la frontera o en rutas nacionales, y son las mulas. O sea, son la cadena más baja del eslabón del narcotráfico, que es las mujeres que en su cuerpo, incluso muchas veces tomándose las pastillas, corriendo riesgo de vida, pastillas con cocaína o un tipo de otro narcótico, ingresan al país y son detenidas o en la frontera o en los operativos de gendarmería en las rutas. Con lo cual se está atacando en lo que es el Servicio Penitenciario Federal o la Policía Federal o las fuerzas federales a esos eslabones de la cadena del narcotráfico, lo más débil, y no se está apuntando al gran narco, al hombre que no es que el que trae la cocaína, sino que vive en el country, en Nordelta, bueno. Con lo cual hay toda una estructura de criminalización que está apuntando a los sectores populares y no a atacar el corazón del gran delito organizado que hay en el país. Bueno, estamos con el tema del DNU que modificó la ley de migraciones, la Ley Nacional de Migraciones. Esto es un DNU que salió a fines de enero, pero recién a fines de febrero, principios de marzo, se publicó en el boletín oficial, con lo cual ahí recién es aplicable. Todavía sigue el proceso del tratamiento en el Congreso para la ratificación final del DNU, y esto levantó bastante polvareda, una oposición principalmente de organismos e instituciones de derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria, por ejemplo, pero fundamentalmente de las comunidades migrantes y sobre todo de las comunidades bolivianas, peruana y paraguaya, de fuertísimo asentamiento en el país y en la región, sobre todo, ¿no? Aquí en La Plata, el Gran La Plata, de una población muy importante de esas comunidades. Claro, así como cualquier avance reaccionario que hay en la política en el país, siempre eso trae, ¿no?, un proceso de organización, ¿no? Trae también esa otra cara de la moneda, que es algo en algún sentido positivo, que es organización popular. El DNU de Macri lo que plantea es un DNU además, ¿no?, de necesidad de urgencia, en un momento donde el Congreso no estaba funcionando. Esto fue también apelado por los organismos, diciendo que no había ni necesidad ni urgencia. Se basa en la emergencia en seguridad pública, esto según lo dice el DNU, provocada por hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento. En esa semana habían ocurrido algunos casos importantes de un asesinato, donde había una persona migrante involucrada, o sea, el sospechoso era migrante, es migrante, y se señala además que el bien común se ve afectado por las graves consecuencias, esto es textual, que provocan los delitos cometidos por las personas migrantes y que resulta necesario llevar adelante nuevas estrategias contra el delito y la violencia. Lo que hace entonces es endurecer las condiciones de residencia, tanto para el otorgamiento de la residencia como para que no sea retirada esa residencia, así sea definitiva, y plantea algunas cuestiones específicas en las cuales se avanzaría en la expulsión de los migrantes. Uno, por ejemplo, es la fraguación de documentación migratoria o la irregularidad en ese aspecto. Alguien que, no sé, truchó un documento, una certificación respecto a, y que se involucre con los papeles de residencia, sea la temporaria o la permanente u otras formas, es bastante complejo también todo el sistema ese. Te detectan eso afuera del país. No importa incluso las cuestiones, por lo menos ahí no está contemplada la cuestión familiar, los derechos del niño, que también fue apelado, fue marcado por la Comisión Provincial por la Memoria. Se expulsa un padre, una madre y el niño, digamos. Claro, hay que tener en cuenta también con esto que decís de la documentación, el problema gigante que también significa para los migrantes esto de ir a hacer todos los trámites a 1 y 44, que está ahí, ¿no?, el Ministerio del Interior. Cada vez que me acerco, que voy, bueno, tienen que esperar un montonazo de horas ahí para poder realizar sus trámites no sé, vecinas con 3, 4 nenes que tienen que pasar ahí varias horas para solucionar ese trámite. Definitivamente, acá hay un tema muy sensible, el que voy a contar a continuación, que es el tema del debido proceso y los derechos y las garantías constitucionales que tiene una persona sospechada de cometer un delito, que tiene que ver que también plantea dos situaciones en las cuales se puede expulsar a los migrantes, que es por una condena por tráfico de armas, de personas estupefacientes, órganos y tejidos. Bueno, son delitos graves, ¿no? Lavado de dinero, inversión en actividades ilícitas y también cualquier tipo
de condena que prevea una pena privativa, o sea que sea posible cumplirse dentro de con prisión efectiva, ¿no? Efectiva. Pero eso no sería el problema en sí, o lo es, algo ya parecido plantea la ley migratoria vigente, sino que esta lo que avanza es sin condena firme. Es decir, a una persona la agarran por un delito, no sé, robo a mano armada, por ejemplo, o algo menor, esa condena lo puede llevar a la prisión, con lo cual una sentencia en primera instancia ya es definitiva para que te puedan expulsar. O sea, una persona no es, hasta que no hay una sentencia firme, o sea, hasta que no hay una revisión, hasta que no se terminan las apelaciones, que es un derecho constitucional que tiene cualquier persona sospechada de un delito, te pueden expulsar con una fallo de un juez de primera instancia, listo. No hay apelación ni nada. Eso es una cuestión que los juristas... Hay una investigación. Bueno, hay un primer proceso que es la que lleva a la primera instancia, pero no hay la posibilidad de la apelación, e incluso una segunda apelación más allá de la Cámara, ¿no? Entonces, esto lo han objetado los juristas, los constitucionalistas, con que ahí se está afectando fuertemente el derecho constitucional. Igual, si quisiéramos profundizarlo, podríamos traer a Mauri o hacer algo específico. La idea era ver la cuestión general. Se ha avanzado en este sentido. La semana pasada, el senador Pichetto, que es el jefe todavía de la bancada del Frente para la Victoria, presentó un nuevo proyecto que va en sintonía con el DNU, o sea, una reforma en la ley vía Congreso, no vía DNU como lo hizo Macri. Y es importante, queríamos rescatar un momento de Pichetto del año pasado en una entrevista televisiva que dio, donde hacía una referencia, cuando todavía no estaba el DNU, a la situación de los migrantes en Argentina. A ver, lo tenemos. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, es muy interesante, y ajuste delictivo de Perú, es muy interesante, es realmente interesante el tema. Casi diría apasionante, porque Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Pero lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio, donde no hemos tenido, esto es una situación que se viene arrastrando desde la década de los 90 con respecto al tema de distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. Bueno, y esto en La Plata ya generó, esto no los dichos de Pichetto, sino en la situación. Terrible los dichos de Pichetto, terrible. Bueno, hay que, para prestar atención ahora, el Senado está ahora mismo, digamos, yo recién puse un poquito la transmisión en vivo, estaba Pichetto hablando, ahora mismo está sesionando el Senado de Nación. Con otros temas, pero bueno. Con otros temas, pero bueno, están ahí, bueno, está Menem presente. Volvió a aparecer. Bueno, esto generó, como decías vos al principio de Rama, una respuesta organizativa de sectores sociales, claramente y principalmente de las comunidades migrantes. Aquí en La Plata se articuló lo que es la Coordinadora Migrante, que viene desarrollando desde fines de febrero más o menos actividades. Hoy va a haber que es una charla llamada Migración, Derechos Humanos y Trabajo, que se está realizando a partir de las 5 de la tarde, con lo cual pueden empezar más o menos a ir y escuchando la radio por los auriculares y después arrancan con la charla. Esto va a ser en la sede de la CTA Autónoma 5489 y el día de mañana, como decía ya al principio, está convocado un paro migrante que es principalmente en Buenos Aires. Se va a estar acompañando desde la región con una radio abierta y volanteada en el centro platense en 7:50 difundiendo la problemática. Y justamente para conocer un poco más cómo viene esta experiencia de la Coordinadora Migrante, estamos en comunicación con Isaac Quispe Rojas, que es uno de los integrantes de la Coordinadora Migrante. Muy buenas tardes, Isaac, te saluda Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Facundo. ¿Cómo andás? Gracias por el llamado. No, por favor, bueno, si nos podrías comentar un poco cómo viene esto, cómo nació la Coordinadora Migrante aquí en La Plata. Bueno, mira, la Coordinadora nace a raíz del decreto decreto de necesidad de urgencia, el 70-2017, que salió del boletín oficial, fue público el 30 de enero de este año. Bueno, a partir de ahí nosotros a los 3 días convocamos una manifestación frente a Migraciones en 1:44, ahí frente a la estación de trenes, para manifestar nuestra preocupación profunda sobre lo que consecuencias de este decreto, ¿no?, que vienen a perseguir y a discriminar lisa y llanamente a las personas por su condición migratoria.
nos preocupa que desde el Estado, desde el gobierno nacional, se promuevan este tipo de políticas que en nada ayudan ni favorecen a la garantía y a la integración de las sociedades, ¿no? Uh-huh. En el último tiempo, a partir de la coordinadora y también movilizaciones que han habido en Buenos Aires, hubo diferentes repercusiones. Desde la Comisión de Derechos Humanos de Diputados se hicieron espacios abiertos, se han realizado manifestaciones de distintos organismos. ¿Ven que hubo algún tipo de recepción de parte del Congreso, de parte del Gobierno Nacional, o ven que todo sigue encaminado? No, ya, no hay ningún interés en querer modificar ni discutir con los actores, que en este caso somos los actores involucrados, los migrantes, ¿no? No se nos ha convocado a ninguna mesa para debatir esta reforma, este decreto que reforma la 25871 o la ley de migración. Vemos con preocupación. Sí han habido por ahí apoyo de otros sectores, como bien decías vos antes, hace apenas un mes se realizó una audiencia pública convocada por el Frente de Izquierda, por el Partido Obrero en particular, donde convocaron a distintos actores, migrantes, espacios de la sociedad que ya radican acá en Argentina, y llevamos nuestra preocupación. Ellos se comprometieron a trabajar. También ha estado de parte del Centro de Estudios Legales, el CELS, ¿no?, que ha manifestado un amparo, una medida de amparo para rechazar este decreto, con la cual nosotros estamos de acuerdo con el amparo, pero también han habido distintas manifestaciones de distintas organizaciones como Amnistía Internacional, CAREF, el organismo que nuclea a los refugiados en Argentina. Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reunió con el gobierno nacional, ¿no?, con los representantes, en este caso Claudio Ruz, para pedirle explicaciones sobre este decreto. Bueno, todas estas instituciones y organismos internacionales han llamado la atención al gobierno nacional respecto de el decreto, que es violatorio de derechos fundamentales del ser humano por solamente su condición migratoria. Entonces, nosotros estamos profundamente preocupados y vemos con buenos ojos que estos organismos internacionales, organismos nacionales, algunos actores de la política local también se estén manifestando en contra de este peligroso decreto. Muy bien, buenas tardes, Isaac, te habla Ramiro, ¿cómo estás? Acá tengo una de las tantas gacetillas que han salido, que el 30 de marzo del 2006 murieron 6 personas, migrantes, en el incendio de un taller textil, que esas personas, eran trabajadores e hijos de trabajadores migrantes. Así que eso es lo que decía una de las cuestiones. Sí, es simbólico. En realidad los compañeros que están trabajando en el tema del paro migrante fuerte son los compañeros de Capital, la coordinadora que está allá. Nosotros adherimos y sumamos fuerza para que acá en La Plata, en la región, también haya algún tipo de manifestación, ¿no? Bueno, Isaac, y la convocatoria para hoy, para mañana en La Plata, ¿qué es lo que se va a estar realizando bien? Bueno, hoy vamos a estar realizando una charla sobre migración, derechos humanos y trabajo en la Central de Trabajadores Argentinos, ubicado en 54, 8 y 9. Va a ser ahora, dentro de minutos, a las 5 de la tarde. Esperamos a la sociedad, convocamos de paso, avisamos de que se acerquen, que puedan escuchar, que nos puedan escuchar nosotros como migrantes. Y mañana, jueves 30, en el marco del paro que hace también ATE, también nosotros vamos a estar convocando este paro migrante que lo vienen trabajando los compañeros de distintos lugares del país, no solamente la capital federal, sino compañeros de Mendoza, compañeros de Santa Fe, compañeros de Córdoba, la capital federal y La Plata, que se suma recientemente. Hace una semana nosotros nos sumamos, y la idea del paro migrante en concreto es decirle a la sociedad, ¿no?,
y a las autoridades nacionales que los migrantes no estamos vinculados al delito, sino que venimos acá, también somos laburantes, que también somos estudiantes, somos profesionales, y de alguna u otra manera aportamos con nuestro granito de arena a que la sociedad argentina también salga para adelante, ¿no? Y más aún en un periodo de crisis como el que se vive hoy. Bueno, Isaac, muchas gracias por la atención y quedó hecha la invitación para las 2 jornadas. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Ramiro, gracias a vos, Facu, y gracias al público, a Radio Oyente también. Ahí quedó hecha la invitación, ahí pasaba el testimonio de Isaac Quispe Rojas, respecto de integrante de la Coordinadora Migrante, y algo que él decía, y es interesante ampliar esto de el argumento central que utiliza el DNU, que utiliza el Gobierno Nacional, que es ubicar a los migrantes como, a algunos migrantes, ¿no?, como los responsables del delito y del delito organizado en el país. Las estadísticas del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dice que en 2015, que son las últimas estadísticas, en Argentina había 71.400 personas privadas de la libertad. De todo ese universo, el 6% eran extranjeras, con lo cual un número mínimo, y específicamente a disposición del Servicio Penitenciario Federal, es decir, con causas federales, que son las causas graves, ¿no? Narcotráfico, trata, esos crímenes, las cuestiones, los crímenes que son de jurisdicción federal y no de las provincias, por ejemplo. Tiene 10.000 detenidos, de los cuales 2.199 son extranjeros. O sea, de todo el total de extranjeros detenidos, la mitad está a disposición del Servicio Penitenciario Federal, y puntualmente de esas personas detenidas, la gran mayoría no son residentes, sino incluso uno dice, bueno, el delito generalmente está asociado a lo masculino, no al varón. La mayoría son mujeres y que son detenidas en la frontera o en rutas nacionales, y son las mulas. O sea, son la cadena más baja del eslabón del narcotráfico, que es las mujeres que en su cuerpo, incluso muchas veces tomándose las pastillas, corriendo riesgo de vida, pastillas con cocaína o algún tipo de otro narcótico, ingresan al país y son detenidas o en la frontera o en los operativos de gendarmería en las rutas. Con lo cual se está atacando en lo que es el Servicio Penitenciario Federal o la Policía Federal o las fuerzas federales a esos eslabones de la cadena del narcotráfico, lo más débil, y no se está apuntando al gran narco, al hombre que no es que el que trae la cocaína, sino que vive en el country, en Nordelta, bueno. Con lo cual hay toda una estructura de criminalización que está apuntando a los sectores populares y no a atacar el corazón del gran delito organizado que hay en el país.